Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Hablando hace unos días sobre la verosimilitud en Alfred Hitchcock, me preguntaron por email algunas cosas sobre su visión del cine y sus técnicas narrativas. Así que aprovecho para responder algo en el siguiente vídeo, que es una ramificación mínima del ensayo Cómo escribir ficción aprendiendo con el cine, donde disecciono este y muchos ejemplos más de otros cineastas y escritores para hacer creíbles sus historias de ficción. Aquí hago referencia a algunas reflexiones del principio técnico conocido como el dato escondido. Cuando se habla del dato escondido, es inevitable pensar en Chekhov y sus argumentos sobre el proceso creativo. De todos los principios expresados por el autor ruso, quizás el más conocido es la llamada arma de Chekhov, citado por Sergei Shokin en sus memorias, quien citó a su vez una carta de Chekhov y que expresa, no sin razón, que cada elemento que aparece en la narración tiene que servir para algo en el argumento. Si no es esencial, pues no debe incluirse en la historia. Elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia. Si en el primer capítulo dices que hay un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercer capítulo debe ser descolgado sin remedio. Si no va a ser disparado, no debería estar colgando allí. Svetlana Todorov cita una versión del arma de Chekhov, una versión de esta cita, de este ejemplo, de esta técnica literaria, como el clavo de Chekhov, donde describe las motivaciones de los personajes. Chekhov pensaba en la motivación compositiva cuando dijo que si al comienzo del cuento se dice que hay un clavo en la pared, el héroe deberá colgarse de ese clavo al final. Hay, sin embargo, en este principio de Chekhov un elemento que va más allá de la descolocación o la elipsis, las dos formas principales de usar el dato escondido. Esto está también en el libro de Cómo escribir ficción aprendiendo con el cine. Si nos fijamos, aboga Chekhov por presentar al inicio de la historia aquellos detalles que, aunque puedan parecer irrelevantes, terminan por cumplir alguna función determinante en el desenlace del argumento. Y si no la cumplieran, pues habría que abandonar la idea de usarlos. Sin dudas, es una forma diferente de uso del dato escondido en la medida en que, a diferencia de las dos maneras tradicionales, no se altera el orden de la información ni se oculta deliberadamente. Aquí el autor nos deja lo importante a la vista como algo que no lo parecía. ¿Es un dato escondido? Pues quizás no en términos absolutos, pero sí podemos hablar de dato escondido de manera relativa, en la medida en que lo esconde a la vista, o mejor, lo enmascara a nuestros ojos. Todorov cita, como no podía ser de otra manera, en una obra dedicada a los formalistas rusos, la obra de teatro La novia sin dote, de Alexander Ostrovsky, que también tuvo una adaptación al cine en 1937, realizada por Yakov Protasanov. En ella se comenta al azar, en el tercer acto, la decoración con armas de fuego del salón de Karandyshev, cuando en realidad en el acto siguiente se define como fundamental en los diálogos de los personajes, y luego en el desenlace, porque con ella dispara Karandyshev a uno de los personajes principales. Más reciente, en las series de factura norteamericana, ha habido un intento muy eficaz en su reformulación de la esencia del arte audiovisual como elemento ficcional, y han dado un salto de calidad muy interesante en la que no faltan las mejores técnicas literarias. Si no has visto Breaking Bad, es mejor que dejes de escucharme, vayas al capítulo que cito, que se titula End Times, y regresa, porque voy a revelar algo importante del argumento. A ver, los que nos interesan las estructuras narrativas no nos importan los spoilers, pero bueno, cada cual es libre de hacer lo que prefiera. En los dos últimos capítulos de la cuarta temporada de esta multipremiada serie, y no en vano es multipremiada, tenemos un ejemplo explícito de dato escondido por enmascaramiento. En ese penúltimo capítulo titulado End Times, Walter
ha llegado a un punto de crisis en la que reflexiona con el suicidio o se debate cómo recuperar la confianza de su compañero de fabricación de drogas. Aquí somos testigos mientras Walter gira sobre la mesa y de forma peligrosa una pistola a manera de juego de la botella, que al terminar de dar vueltas apunta de manera intrascendente y casual, y esto es curioso, una planta que tiene sembrada en su jardín. En el último capítulo, luego de varias peripecias importantes en las que habíamos llegado a creer que un personaje había sido envenenado con ricina, descubrimos en un diálogo que en realidad el supuesto envenenamiento de ese último capítulo era solo un caso de intoxicación con unas bayas de una planta conocida como lirio de los valles, que tiene una sustancia que produce los mismos síntomas de toxicidad que la ricina, pero que no mata, no tiene efectos mortales. Solo un gran close-up de la planta en el jardín de Walter White al final del último capítulo y el desvelamiento de la etiqueta que revela el nombre Lirio de los Valles nos hace comprender que el director nos había escondido a la vista una información que era relevante para el desenlace del argumento, porque nos damos cuenta que la intoxicación había sido un hecho intencional por parte de Walter para manipular las emociones de su compañero de delito. Hitchcock era un maestro para esconder información relevante en sus películas. Recordemos la magistral clase de dato escondido que nos hizo en Rebecca, ocultando la información más importante de la historia, el personaje principal, hasta convertirlo en un personaje sugerido. Esto también lo hablo del personaje sugerido en el libro, y en apariencias irrelevante, cuando es en realidad la base del argumento. Pero Hitchcock, enfrentando la tradición que arranca desde Chekhov, no solo escondía elementos relevantes, sino auténticas tonterías, naderías, que parecen importantes y que solo sirven para despistar al espectador. Esta forma peculiar, muy hitchcockiana, que casi se podría considerar como el arma de Chekhov a la inversa, intentaba desviar la atención del espectador hacia elementos que al principio parecían importantes o que incluso lo son para los personajes, pero no tienen la menor importancia en el desarrollo del argumento ni en el desenlace del relato. A esta forma personal de usar el dato escondido o de despiste hacia lo irrelevante, si prefieres no llamarlo dato escondido, a esta forma el propio director Hitchcock le llamó el MacGuffin. Conviene preguntarse de dónde viene el MacGuffin. Evoca un nombre escocés y es posible imaginarse una conversación entre dos hombres que viajan en un tren. Uno le dice al otro: ¿qué es ese paquete que ha colocado en la red? Y el otro contesta: oh, es un MacGuffin. Entonces el primero vuelve a preguntar: ¿qué es un MacGuffin? Y el otro: pues un aparato para tapar a los leones en las montañas Adirondack. El primero exclama entonces: pero si no hay leones en los Adirondacks. A lo que contesta el segundo: en ese caso no es un MacGuffin. Esta anécdota demuestra el vacío del MacGuffin, la nada del MacGuffin. Al final, cuando terminamos de ver una película de Hitchcock u otros directores, o leemos una novela o cuento con este recurso, caemos en la cuenta de que el MacGuffin no reviste gran importancia en la historia contada. Podría ser un collar de perlas en lugar de un halcón maltés, una maleta de drogas o llena de dinero, un cofre de oro o el arca de la alianza. En realidad, puede ser cualquier otro elemento físico o incluso inmaterial, como el nombre de una enfermedad, que mueve a los personajes en aras de un objetivo esencial que para ellos, objetivo esencial para ellos, para nosotros los lectores y espectadores, no necesitamos conocer para disfrutar de la historia. Y sobre todo, para seguir el argumento que nos plantea el director o el escritor. Insisto, para conocer más sobre el dato escondido por descolocación o elipsis, o esta forma tan curiosa de tenerlo a la vista, les recomiendo que vayan al libro Cómo escribir ficción aprendiendo con el cine. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo.
No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.